Bien, mis hermanos y hermanas, hoy empezamos una nueva serie de mensajes expositivos que ya saben que va a estar basada en el libro de los Hechos. Y la verdad es que este último himno que hemos cantado va como anillo al dedo. Cuéntame esa antigua historia, porque nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que en el libro de Hechos, Lucas nos va a contar más cosas de esa historia que hemos cantado. Nos va a contar cómo esa historia, y vamos a ver del reino de Dios y lo que Cristo empezó a hacer y a decir y a enseñar, cómo todo esto, mis hermanos, continúa y sigue a lo largo de la historia de la Iglesia, a lo largo de la historia de la humanidad y podemos decir hasta el día de hoy. Así que hoy empezamos esa introducción, hoy vamos simplemente a introducir el libro de Hechos. Y siempre que hago una introducción de un libro, mis hermanos, ya les he dicho que quizás las introducciones son difíciles. ¿Por qué? Porque suelen ser aquellas introducciones que tienes que intentar dar una visión de todo el libro del cual vamos a predicar, una visión de aquellos aspectos principales, y a veces esto cuesta porque uno no sabe a veces qué poner, qué sacar y cómo resumir la introducción de un libro entero. Al mismo tiempo cuesta porque a veces tienen que tratarse en la introducción asuntos que son un poco técnicos, que quizás serían más para un estudio bíblico que no para un mensaje. Y por lo tanto tiene que intentar reconvertirse lo que es la introducción en formato mensaje, en formato predicación. Pero bueno, vamos a ver, mis hermanos, cómo vamos adelante con lo que es el libro de Hechos. Y como les digo, hoy simplemente vamos a hacer la introducción del libro. Y en esta introducción al libro de los Hechos, en el día de hoy vamos a ver, con estos versículos que se han leído y con todo lo que es el libro de Hechos en mente, vamos a ver tres cosas en esta introducción en el día de hoy. Primero veremos, mis hermanos, que el trasfondo del Evangelio de Lucas nos ayuda a entender el libro de Hechos. Esto es lo primero que vamos a ver hoy al introducir el libro. Lo segundo que vamos a ver, mis hermanos, es el propósito. El propósito de que entendamos el movimiento del reino salvador de Dios a través del libro de Hechos. Y tercero, lo que veremos en esta introducción son las implicaciones. Las implicaciones que podemos aplicar a nuestra vida del libro de Hechos. Así que vamos a ver el trasfondo, vamos a ver el propósito y vamos a ver las implicaciones en esta introducción de este libro, mis hermanos, que es un libro fantástico. Así que vamos a centrarnos en el primer punto, el trasfondo. El trasfondo del Evangelio de Lucas es aquello que nos va a ayudar a entender el libro de Hechos. Y aquí la pregunta es ¿por qué nos ayuda a entenderlo? ¿Por qué el libro de Hechos nos ayuda, el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender el libro de Hechos? Y hay dos razones, mis hermanos, para ello. La primera es porque nos muestra lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Los tres versículos que se han leído hoy del capítulo 1 de Hechos debemos entender que forman parte de lo que se llama el prólogo del libro de Hechos, que son los primeros 11 versículos del capítulo 1. Y los prólogos, mis hermanos, son importantes. Yo ya sé que por lo general, cuando cogemos un libro, nos solemos saltar los prólogos, ¿ya? No solemos leerlos. Bueno, el prólogo, venga, va, la introducción y vamos a lo que es lo principal. Pero los prólogos son muy importantes. ¿Por qué? Porque ahí el autor nos dice en cierta manera qué es lo que va a estar explicando a lo largo de su libro. En los prólogos los autores suelen introducir las ideas principales que después desarrollarán a lo largo de su libro. Y el prólogo de Lucas funciona de esta manera. El prólogo de Hechos vamos a ver, y lo iremos viendo, mis hermanos, como el prólogo de Hechos lo que hace es resumirnos el Evangelio de Lucas. El prólogo de Hechos estará relacionado con el principio y con el final de Lucas, y esto lo iremos viendo. Pero ese prólogo básicamente resume de manera escueta en 11 versículos todo el Evangelio
de Lucas, ¿ya? Son como esas segundas temporadas, mis hermanos, de las series en las televisiones, ¿ya? Cuando uno ve una segunda temporada, ahora ha empezado la segunda temporada de Los Anillos de Poder, del Señor de los Anillos, mis hermanos. Sí, ya vuelvo aquí con lo mío, ya, mis hermanos. Pero fíjense que una de las cosas que dije, ¿saben lo que voy a hacer? Me voy a ver los 8 episodios de la primera temporada para ponerme al día para la segunda. Y cuando empezó la segunda temporada, ¿saben qué es lo que había en el primer episodio, mis hermanos? Un pequeño resumen de 3 minutos de todo lo que había sucedido en la primera temporada. Y mi hijo, que es más listo que yo, dijo, yo ya me veré y así ya me pongo al día, ¿ya? Así que, mis hermanos, el prólogo de Hechos hace más o menos esto. Resume todo lo que es el Evangelio de Lucas y a partir de Hechos lanzará la historia del Evangelio de Lucas más adelante en la historia. La resumirá y continuará la historia que Lucas empezó a contarnos en su Evangelio. Por esta razón, mis hermanos, el Evangelio de Lucas es el trasfondo principal para que podamos entender el libro de los Hechos. Y es el trasfondo principal para que primeramente entendamos que lo que Lucas nos va a contar es lo que Jesucristo empezó a hacer y a enseñar. Fíjense cómo empieza el libro de Hechos, mis hermanos, en el primer versículo. Se nos dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Y este primer tratado se refiere sin duda alguna al Evangelio de Lucas. Porque aquí se nos dice en el primer tratado, ¿o quién? O Teófilo. Y si han escuchado, que estoy seguro que lo han escuchado, lo que es nuestra lectura congregacional de hoy, es el prólogo del Evangelio de Lucas. Y fíjense lo que hemos leído en la lectura congregacional. Dice, puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron desde el principio los que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas va dirigido al excelentísimo Teófilo. Y ahora llegamos al libro de Hechos y nos dice en el primer tratado, oh Teófilo. ¿Se dan cuenta? Es el mismo destinatario, mis hermanos. Por lo tanto, cuando vamos al libro de Hechos nos encontramos con algo que es distinto al resto de libros del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos, mis hermanos, en realidad es un libro que presenta 2 volúmenes. El primer volumen es el Evangelio de Lucas y el segundo volumen es el libro de los Hechos. Y en este volumen, mis hermanos, el destinatario de estos 2 volúmenes, del Evangelio y de Hechos, mis hermanos, es ese excelentísimo Teófilo. Que muchos discuten si era un personaje real o no era un personaje real. ¿Quién era ese Teófilo, mis hermanos? Pero posiblemente era alguien cuya posición en la sociedad era una posición elevada. Porque en el prólogo de Lucas le está llamando excelentísimo Teófilo. Y ese término es un término muy específico que Lucas utiliza. Lucas era un médico, una persona culta, ¿ya? Y utiliza ese término excelentísimo, que era un término especial para referirse muchas veces a los oficiales romanos, o de manera más popular, para referirse a aquellos que tenían una clase social alta. Y se ha argumentado que posiblemente ese Teófilo era de una clase social alta, alguien que se había convertido en una clase social alta y que podía ser aquel que estaba patrocinando y ayudando a Lucas en la escritura de su Evangelio y del libro de Hechos. Porque se requería una situación económica determinada para poder escribir un volumen que tuviese 2 partes. Y posiblemente Teófilo era aquel mecenas que podía ayudar a Lucas en Hechos. Fuese como fuese, mis hermanos, fíjense que el destinatario es básicamente Teófilo y el autor, entonces lo tenemos claro. El Evangelio fue escrito por Lucas y el libro de Hechos es escrito por ¿quién, mis hermanos? Por Lucas. No todos están de acuerdo con esto, ¿ya? Pero no nos vamos a liar con ello. Las evidencias internas de Hechos, las evidencias del Nuevo Testamento y las evidencias de los padres de la Iglesia, mis hermanos, dan evidencia sustentable, indiscutible,
e indubitable, quédense con esta palabra, me encanta, ¿ya? Porque la mencionaremos, ¿ya? De que Lucas, mis hermanos, fue aquel que escribió el tercer evangelio y que escribió el libro de Hechos alrededor posiblemente de finales de los 70, principios de los 80 después de Cristo, suficiente, mis hermanos, para los asuntos introductorios del libro de Hechos, ¿ya? Pero fíjense que si el Evangelio de Lucas es el trasfondo para entender Hechos, fíjense que cuando hemos leído en el prólogo de Lucas, mis hermanos, Lucas le está diciendo que ha escrito su Evangelio para un propósito muy concreto. Se lo dice a Teófilo, que ha escrito todas estas cosas, y lo hemos leído, mis hermanos, que dice, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, y le dice a Teófilo, para escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Escribírtelas por orden para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esto es lo que aparece en el prólogo del Evangelio de Lucas. Lucas escribió a Teófilo, después de haber investigado todas las cosas por orden. Ahora bien, debemos entender qué es lo que está diciendo aquí Lucas cuando dice las cosas por orden. Porque la cuestión, mis hermanos, no es que aquellos que las escribieron y las conocieron las pusieron de manera desordenada. Esta no es la idea. Y Lucas dice, bueno, ahora las escribo de manera ordenada para que la primera vaya antes de la segunda y la segunda vaya antes de la tercera, etcétera, etcétera. No se refiere a esto. Pero cuando cogemos el Evangelio de Lucas, mis hermanos, a veces Lucas en su Evangelio tiene un orden cronológico, sigue el tiempo. Pero a veces no. A veces no le importa el orden de las cosas a nivel de tiempo, sino que es el tema que sigue lo que marca el orden. Cuando Lucas escribe, las he puesto por orden, mis hermanos, para que conozcas bien la verdad de esas cosas, Lucas le está diciendo a Teófilo algo muy importante, que ha escrito su Evangelio para que Teófilo pueda entender el significado, el sentido, lo que significan aquellas cosas que acontecieron en la historia. Lucas escribe por orden para que Teófilo pueda entender que en esos hechos históricos que le está narrando hay un significado, hay un sentido, hay una verdad que está implícita y arraigada en esos hechos históricos que le escribe. Porque, mis hermanos, Lucas entiende algo que es muy importante. Entiende que los hechos históricos que suceden, mis hermanos, en la historia tienen un sentido, una verdad, un significado dentro de la historia de la salvación. Lucas entiende, mis hermanos, que Dios ha obrado y sigue obrando en la historia. Que la historia, mis hermanos, es la historia de la salvación que Dios obra. Y que en esa historia, mis hermanos, Dios ha obrado con hechos históricos que tienen un significado y que tienen un sentido, primeramente, redentor y salvador. Y que cada uno de los hechos que se obran en esa historia y que Lucas escribe en su Evangelio tienen una verdad implícita, un significado, un sentido. Y Teófilo, te los escribo para que entiendas, conozcas la verdad salvadora que hay en ellos y conozcas el significado y sentido que tienen. Porque, mis hermanos, nuestro Dios, este salmo que hemos leído al inicio de nuestro culto, el Salmo 105, el versículo 2, hablad de todas sus maravillas, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios de maravillas. Nuestro Dios es un Dios, mis hermanos, que ha obrado y vamos a ver, sigue obrando maravillas en la historia. Y el Salmo y Lucas nos llama a acordaros de esas maravillas, a hablar de todas ellas. Ahora bien, no de cualquier manera. No es, mis hermanos, por ejemplo, que yo me acuerde del hecho histórico del Éxodo y nada más. No, ese orden, con ese sentido, es que yo me acuerde del hecho histórico del Éxodo, pero que entonces se entienda que ese hecho histórico tiene una verdad en él, tiene un significado en él. Hay un sentido en ese hecho histórico dentro de la historia salvífica que Dios está
construyendo en medio de la historia de la humanidad, mis hermanos. Te las has escrito por orden para que entiendas esto, Teófilo. Ahora, si nos preguntamos, ¿qué cosas escribió por orden Lucas en su Evangelio? ¿Saben dónde encontramos la respuesta, mis hermanos? La encontramos en el libro de Hechos. Fíjense lo que dice los versículos que hemos leído en el libro de Hechos. Versículo 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé, fíjense ahora, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, mis hermanos. ¿De qué escribió Lucas en su Evangelio? Nos lo resume el mismo Lucas. Ahí te escribí y hablé de todo lo que Jesús, todo lo que Él comenzó a hacer, todas las cosas que Él comenzó a enseñar hasta un momento específico y concreto. Vénganse al versículo 2 de nuestro texto hoy. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta, ¿se dan cuenta? Hasta el día en que fue recibido arriba. Por tanto, mis hermanos, el Evangelio de Lucas nos narra lo que Jesús comenzó a hacer hasta que Jesús ascendió a la diestra del Padre. Y en ese tiempo, mis hermanos, fíjense el versículo 2 lo que se dice. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Eso es fundamental, mis hermanos. Hay tres ideas aquí sembradas por Lucas que son importantes. Empezó a explicarnos todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Y fíjense, después de haber mandado, dando mandamiento ¿a quién? A sus apóstoles escogidos por el Espíritu Santo. Esto es vital, mis hermanos. Todo lo que Jesús comenzó a hacer y todo lo que Jesús comenzó a enseñar, narrado en el Evangelio de Lucas, fue hecho y fue dicho por el poder del Espíritu Santo. Todo esto fue por el Espíritu, mis hermanos. Y Lucas es uno de los evangelistas donde hay un gran énfasis en la obra y el ministerio del Espíritu en relación a la persona y el ministerio de Jesús. Acuérdense en Lucas 4, cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret, cogió el libro de Isaías y ¿qué es lo que leyó, mis hermanos, Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El Espíritu de Dios está sobre mí. Todo, mis hermanos, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar fue en el poder del Espíritu. Mandado a sus apóstoles escogidos. Tres ideas vitales, mis hermanos. Lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Por el poder de quién? El Espíritu. ¿A quién? A sus apóstoles escogidos. Tenemos contenido, Jesús, tenemos poder, el Espíritu, tenemos recipientes, los apóstoles. Mis hermanos, esas tres ideas son vitales, porque esto vamos a ver cómo lo desarrolla Lucas a lo largo de Hechos, lo que Jesús hizo por el Espíritu a través de sus apóstoles. Quédense con ellos, mis hermanos. Y fíjense que Lucas nos marca que empezó a explicar todas estas cosas hasta un momento concreto. Hay una temporalidad ahí. Fíjense, versículo 1. Todas las cosas que Jesús comenzó, eso es importante, comenzó. Y cuando se comienza algo, la idea es que esa cosa que siga y se acabe. Por tanto, lo que el Evangelio de Lucas nos narra simplemente es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta, y eso es temporal, el día que fue recibido arriba. Por tanto, la pregunta es, bueno, y a partir de aquí, ¿qué? ¿La historia sigue o la historia se acabó? ¿Y saben cuál es la respuesta de Lucas? La respuesta es no, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, esta historia sigue adelante. ¿Y saben cómo sigue adelante, mis hermanos? A través de la narración del libro de los Hechos. Por lo tanto, mis hermanos, al libro de los Hechos se le ha llamado libro de los Hechos ¿de quién? De los apóstoles. Pero, mis hermanos, en realidad no es el libro de los Hechos de los apóstoles. Porque hubo unos cuantos apóstoles, ¿sí o no?
¿Pero han hecho los deberes en verano? ¿Cuántos apóstoles se nos menciona y qué hechos de quién, mis hermanos? Básicamente Pedro y Pablo. Que a alguien les dije que no son los picapiedras esto, ya, mis hermanos, de Pedro y Pablo. Pero el resto de los apóstoles no. Alguien dijo, bueno, mejor llamarle el libro de los hechos del Espíritu Santo. Sí está bien porque vamos a ver el gran énfasis. Pero por encima de todo, ¿saben lo que es el libro de hechos? Mis hermanos, el libro de Hechos es la narración en la historia que lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar en el poder del Espíritu, nuestro Señor Jesucristo sigue obrando en medio de la historia. Que el Señor Jesucristo que padeció, que resucitó y ascendió, no está cruzado de brazos, media por los suyos a la diestra, pero lo que comenzó a hacer y a enseñar a través del poder del Espíritu sigue su obra en medio de la historia de los suyos, mis hermanos. Y esto es lo que veremos en el libro de Hechos, que Cristo no ha acabado de obrar, que Cristo sigue obrando desde lo alto y lo veremos por medio de su Espíritu y el testimonio de sus apóstoles, mis hermanos, para seguir edificando lo que es su iglesia. ¿Han pensado en esto? Esto es un pensamiento glorioso y sublime. Que nuestro Señor, que nuestro Salvador sigue obrando. Y sigue obrando, nos va a decir Lucas, hasta lo último de la tierra. Y sigue obrando en cada rincón de este mundo. Que nuestro Señor Jesucristo no ha parado de trabajar en esa obra redentora asignada por el Padre. Por tanto, el Evangelio de Lucas es importante porque nos muestra lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar y lo sigue en el libro de Hechos. Pero es importante por algo más, porque nos muestra la realidad histórica del reino de Dios, mis hermanos. Fíjense ahora en el versículo 3. Fíjense cómo se describe a los apóstoles. Fíjense en el versículo 2 hemos visto que hay algo importante. Lo que Jesús comenzó a hacer, el contenido, por el Espíritu, el poder y los recipientes, sus apóstoles, y los describe que había él que escogido, mis hermanos. Esos apóstoles que veremos fueron escogidos por Dios. No eran cualquiera, mis hermanos. Aunque hoy en día hay aquellos que se describen y se definen como apóstoles, mis hermanos. No, aquí son los apóstoles escogidos de Dios. Porque esos hombres, mis hermanos, tenían que tener unas características y cualidades específicas. Debían ser primeramente escogidos por Cristo. Debían haber sido testigos de la resurrección o del Cristo resucitado, mis hermanos. Debían ser depositarios de nueva revelación dada por Cristo. Por eso aquí se nos menciona después de haberles mandado por el Espíritu a sus apóstoles escogidos. Y su ministerio tenía que, mis hermanos, estar cargado de milagros, pero no de milagros, mis hermanos, para hacer cultos de sanidad a las 7 de la tarde los domingos o como expresiones de show, no. Milagros que eran las señales de que el reino de Dios había irrumpido, como fueron los milagros, las señales en el ministerio de Cristo de que el reino se ha acercado. A sus apóstoles escogidos, y ahora fíjense que los vuelvo a definir en el versículo 3, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas, y aquí viene la palabra que me gusta, indubitables, mis hermanos. ¿Ya? Fíjense que ahora aquí define a los apóstoles. El verbo principal aquí, la acción principal del versículo 3 es a quien se les apareció. Fíjense, dice, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La idea principal aquí, que no está traducida, es que a quienes se les mostró, se les presentó. Cristo se les presentó, pero se les presentó ¿de qué manera? Fíjense, a quienes también, después de haber padecido, se presentó, ¿cómo? ¿Lo ven en sus Biblias? Vivo, como nuestra hermana Lina, viva, vivo, mis hermanos, ¿ya? Esto dice, bueno, no tendría ningún significado importante, si no fuese porque hay una serie de frases que describen algo ahí. Y fíjense en la primera frase, a quienes también, después de ¿qué? De haber
padecido, mis hermanos. Y eso es una referencia a los padecimientos de Jesucristo en la cruz. Después de que Cristo padeció y padeció en la cruz, se les presentó a los apóstoles ¿de qué manera? Vivo, mis hermanos. Por lo tanto, esa presentación vivo nos muestra que los padecimientos de Cristo en la cruz, Cristo murió en la cruz. No como aquellos que dicen que hubo un hermano gemelo que lo sustituyó. No como aquellos que dicen que Cristo se desmayó en la cruz. Solamente uno puede presentarse vivo si en su padecimiento previamente ha muerto. Y ese presentarse vivo, mis hermanos, es la idea de que la verdad histórica de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, a esos apóstoles, mis hermanos, se les presentó vivo, resucitado, después de haber muerto. Fíjense lo que Lucas nos sitúa en el frente. Nos sitúa, mis hermanos, la persona y la obra de Cristo. Nos sitúa que su muerte fue histórica y su, mis hermanos, resurrección fue histórica, porque se presentó con pruebas. Fíjense. Y se presentó vivo con muchas pruebas que indubitables. ¿Cómo me gusta esto, mis hermanos? Es una palabra técnica aquí, indubitables. ¿Cuántos la han utilizado en su día a día? Oye, te doy una prueba indubitable, ¿ya? Te dirán, ¿qué es eso? ¿Ya? Mis hermanos, una prueba indubitable es aquellas pruebas que son dadas de tal manera que llevan a una conclusión última, a una conclusión que no tiene salida. Y esas pruebas indubitables llevaban a esos apóstoles a la conclusión última de que aquel Jesús que murió en la cruz, ese verdaderamente resucitó. Esas pruebas indubitables, Tomás, oye, mira mis heridas, pon tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Pruebas indubitables que Lucas está diciendo. Cristo mostró esas pruebas para que Teófilo y todo aquel que lee entienda que su muerte y su resurrección no fue un mito, no fue una leyenda, que su muerte y su resurrección fueron hechos históricos y que su resurrección fue verdadera, corporal e histórica. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, lo que sitúa enfrente aquí Lucas? La persona y la obra de Cristo. Este es el hecho que quizá, Teófilos, lo que más debes entender, la verdad y significado que hay en él. Esta persona, esta muerte y esa resurrección de Cristo es el hecho que todo el mundo debería entender, el significado, la verdad y el sentido que hay en este maravilloso hecho obrado por Dios en la persona de Cristo. Y fíjense, se han preguntado, ¿por qué Cristo después de su resurrección se les apareció con pruebas indubitables a los apóstoles? ¿Se lo han preguntado por qué? Pero nos lo dice el texto. Fíjense el versículo 3, mis hermanos. Hay dos verbos que nos dice lo que Cristo básicamente hizo cuando se presentó. Fíjense, apareciéndoseles durante 40 días, pero se les presentó para aparecerse durante 40 días. Mis hermanos, las apariciones del Cristo resucitado no eran como la aparición de la Virgen de Lourdes o de Fátima, mis hermanos. No. Fue durante 40 días, mis hermanos, a un montón de personas, mis hermanos. Tú puedes tener una alucinación quizá un día, pero a la misma seguida, mis hermanos, es difícil. Y por mucha gente es difícil. Apareciéndoseles por 40 días, y ahora fíjense, el segundo verbo, al final del versículo 3, hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios, mis hermanos. Cristo se les apareció, el Cristo resucitado, mis hermanos, para hablarles literalmente aquí de las cosas del reino de Dios. Mis hermanos, ¿cuál era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que empezó a predicar Cristo al inicio de su evangelio? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y siguió, mis hermanos, explicándole a esos apóstoles después de su resurrección las cosas concernientes al reino, los misterios del reino de Dios, los misterios del reino de los cielos. ¿Y saben lo que es lo glorioso aquí? Que se liga la muerte y la resurrección histórica de Jesús, que padeció en la cruz, pero se presentó vivo, dos hechos históricos,
se relacionan con la enseñanza del reino de Dios. Y eso es vital, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, el corazón y el contenido del mensaje del reino de Dios, lo vamos a ver, el corazón y el contenido, mis hermanos, es Cristo y su obra. Y el ligar la muerte y resurrección histórica de Cristo con la enseñanza del reino, mis hermanos, lo que Lucas nos está diciendo es que el reino que Cristo vino a inaugurar, el reino que Cristo vino a predicar, el reino que Cristo vino a enseñar fue y es un reino histórico que irrumpe en medio de la historia del ser humano. Que el reino de Dios no es un concepto abstracto que nadie sabe de lo que se habla. A veces decimos, no, el reino de Dios ha nacido en mi corazón. ¿Y qué es esto? No, mis hermanos, el reino de Dios, mis hermanos, es algo que irrumpió realmente en medio de la historia, es histórico. El reino de Dios, mis hermanos, irrumpió cuando Jesús, el Hijo de Dios, nació, murió, resucitó y ascendió en el trono celestial, mis hermanos. El reino de Dios, mis hermanos, es el gobierno, el poder, la autoridad de Dios que irrumpe en medio de una humanidad y de una historia destrozada y caída por un ser humano pecador. Es la realidad histórica que en base a esta muerte y resurrección de Cristo, ese reino seguirá llamando al pecador, seguirá regenerando al pecador, seguirá salvando al pecador, mis hermanos, seguirá llevando a los que son salvos a formar parte del pueblo del reino que es la iglesia. Y eso es algo, mis hermanos, que vamos a ver en Lucas, en el libro de Hechos. ¿Se dan cuenta por qué es importante el Evangelio de Hechos? Porque nos muestra que Jesús va a continuar haciendo y obrando por su Espíritu. Y nos muestra, mis hermanos, que lo que va a seguir extendiéndose a lo largo de la historia es el reino salvador de nuestro Dios. Y eso nos lleva, mis hermanos, al segundo punto. Uno pensaba, ha llegado al versículo 3, ya ha acabado el mensaje, ya no tiene más. ¿Ya? No, sí tengo más, mis hermanos. ¿Ya? Fíjense que nos lleva al propósito, que ya estoy aquí, mis hermanos, ahora ya tienen la hora y media de mensaje. ¿Ya? Fíjense, aquí nadie ha dicho amén. ¿Ya? Fíjense, mis hermanos, que esto nos lleva al propósito. El propósito básicamente es que entendamos el movimiento, mis hermanos, el movimiento del reino salvador de Dios a través de Hechos. Cuando abrimos el libro de Hechos, mis hermanos, Teófilo se podía preguntar algo. Teófilo recibía lo que era ese Evangelio de Lucas, ese libro de Hechos, y se podía preguntar, ¿cómo es que esos del camino, que eran los cristianos, que se les llamaba los del camino antes de que en Antioquía se les llamase cristianos, cómo puede ser que ahora estos forman parte de ese pueblo de Dios que se anunció en el Antiguo Testamento? ¿Cómo pueden ser que esos del camino, ¿ya? Que ese movimiento que se llamará cristianismo, que habla de Cristo, cómo puede ser que haya cambiado y cambie vidas, ciudades, regiones y llegue hasta lo último de la tierra? ¿Cómo puede ser que esta secta de la cual se habla mal de ella? ¿Y por qué lo digo así? Porque fíjense al final de Hechos, que ya llegaremos, en el capítulo 28-22, se dice lo siguiente: los judíos le dijeron a Pablo, de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella, mis hermanos. ¿Cómo es posible que esta secta esté dando la vuelta al mundo cuando se habla mal de ella? Y la respuesta de Lucas a Teófilo es porque esto, Teófilo, es el movimiento organizado por Dios. Porque ese avance de ese reino es lo que Dios decretó y estableció. No fue el invento, la idea ni la iniciativa de esos apóstoles que estaban en ese aposento alto. No es que esos apóstoles y discípulos en el aposento alto que estaban encerrados y atemorizados, mis hermanos, de repente tomaron lo que es un curso de automotivación llamado Tú sí puedes, y entonces de la noche a la mañana se pusieron las pilas y empezaron, mis hermanos, a predicar lo que era el Evangelio del Reino, ni mucho menos. Porque eso no vino de ellos. Eso fue uno que le dijo, recibiréis poder de lo alto y me seréis testigos
en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese avance del reino salvífico de Dios tiene sentido, cambia el mundo y lo veremos, porque es el plan organizado de Dios, decretado por Dios, avanzado por Dios. Y aquí, mis hermanos, hay 3 preguntas, ¿ya? Y ahora espero que hayan hecho los deberes a lo largo de este verano, que se hayan leído el libro de Hechos, porque al menos sé que hay alguien que sí se lo ha leído, ¿ya? Y el resto pues voy por fe, mis hermanos, ¿ya? A menos que me den pruebas indubitables de que se lo han leído, ¿ya? Pero espero, mis hermanos, que hayan hecho los deberes, al menos lo hayan leído, porque aquí hay 3 preguntas en ese movimiento del reino salvador de Dios que avanza a través del libro de Hechos. La primera pregunta es, ¿cuál es la base del movimiento de ese reino salvador? ¿Cuál es la base para que ese reino salvador avance? ¿Y saben cuál es la base, mis hermanos? La base es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Esa es la base sobre la cual avanza el reino salvador de Dios en este mundo. Fíjense que lo hemos visto en los primeros 3 versículos que hoy hemos analizado. Las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Ese Jesús, mis hermanos, es aquel que padeció. Y es aquel que se presentó, ¿de qué manera a los apóstoles? Vivo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Jesucristo que murió y que resucitó y vive. Por tanto, ya Lucas desde un principio nos pone lo que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es que el avance, mis hermanos, el avance de todo lo que es ese reino salvador, la base, mis hermanos, se sustenta en el libro de Hechos sobre una verdad capital, sobre una verdad fundamental, sobre una verdad, mis hermanos, que es clave, y es la verdad de que Jesucristo es el único Salvador, mis hermanos. Cuando vamos al libro de Hechos nos damos cuenta, mis hermanos, de que se nos va a mostrar a Jesucristo como aquel que murió, pero como aquel que resucitó. A Jesucristo, mis hermanos, como aquel que es Señor y como aquel que es el Cristo. Se nos va a presentar, mis hermanos, a Jesucristo como aquel que es el Hijo de Dios. Esa es la base capital, mis hermanos, sobre la cual el reino de Dios avanza. Porque sin Jesucristo y sin su obra como Salvador, no había reino salvador para que avanzase. Fíjense, si hacemos un resumen del libro de Hechos, ¿ya? No voy a leerles evidentemente todo el libro de Hechos, ¿ya? Pero cuando Pedro en el capítulo 2, mis hermanos, se presentó a lo que son aquellos judíos y les dijo, varones israelitas, mis hermanos, ¿qué es lo que les dijo? Fíjense el versículo 24, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Al que vosotros crucificasteis, Dios levantó de los muertos. Muerte y resurrección de Cristo, mis hermanos. Cuando esos varones israelitas se dieron cuenta y le dijeron a Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que les dijo Pedro, mis hermanos? Pedro les dijo, arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en confesión de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Llama arrepentimiento, llama bautismo en base a que aquel que fue crucificado, mis hermanos, Dios lo levantó de los muertos. Cuando Pedro, mis hermanos, y Juan estaban delante del concilio, ¿qué es lo que dijo, mis hermanos, Pedro? Dijo algo importantísimo. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. No hay otro, mis hermanos. Cuando estaba ahí, Pablo estaba en la cárcel, mis hermanos, y el ángel abrió las puertas y el pobre carcelero dijo, aquí ha acabado todo, mis hermanos. Pablo le dije, hey, no, es que estamos aquí. Y le predicó el evangelio. ¿Y qué es lo que dijo el carcelero? ¿Y qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Pablo? Cree en mí, mira qué chulo soy, que aquí no me he escapado. ¿Le dijo esto? Cree y serás salvo tú y tu casa. Al final del libro de Hechos, cuando Pablo, mis hermanos, estaba en Roma debatiendo con los judíos, Hechos 28, 23 nos dice
que Pablo les persuadía de Jesús a través de la ley de Moisés y de los profetas. ¿Les persuadía de quién, Pablo? No les persuadía de él, de su persona y de su ministerio, les persuadía de aquel que es el centro vital de la salvación, les persuadía de Jesús. Vamos al libro de Hechos, mis hermanos, y hay una proclamación clara. Hay la proclamación, mis hermanos, de que Jesús es el Salvador. Jesús de Nazaret, solo Él es el Salvador. Hay la proclamación vital de que Jesús es aquel que murió en la cruz, pero que Dios lo levantó. Hay la proclamación, mis hermanos, de que ese que Dios levantó, aunque vosotros crucificasteis, Él lo ha declarado Señor y Cristo. Hay la proclamación de llamar, arrepiéntete, bautícese si has creído, de llamar en base a la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Si gritas a Cristo y a su obra de hechos, mis hermanos, no hay reino salvador que avance. ¿Saben por qué? Porque, mis hermanos, Jesucristo es aquel quien Dios Padre ha determinado que la obra redentora será llevada a cabo. Porque Jesucristo es el foco, el que obra y el que asegura esa obra salvadora decretada y establecida por Dios. Dios la estableció y diseñó en la eternidad pasada. Y en ese seno de la Trinidad, mis hermanos, misteriosamente el Dios Trino determinó que el Hijo sería el que obrase y asegurase esa salvación. Imagínense, mis hermanos, lo siguiente. Imagínense que el Padre hubiese organizado, decretado lo que es la salvación, mis hermanos, de los suyos desde antes de la fundación del mundo. Imagínense, mis hermanos, que el Espíritu Santo estuviese ansioso en la eternidad para poder aplicar las bendiciones y las grandes bendiciones y beneficios de la salvación a la vida de aquellos que Dios ha determinado para vida eterna, mis hermanos, pero que no hubiese el Hijo para llevar a cabo esa salvación, mis hermanos. No habría salvación. Si no estuviese Cristo y su obra, mis hermanos, ¿qué salvación entonces se obraría y se aseguraría? Si no estuviese Cristo y su obra, mis hermanos, entonces ¿qué bendiciones y beneficios de la salvación el Espíritu aplicaría? Si no estuviese Cristo, mis hermanos, y su obra, ¿de qué tendría sentido regenerar corazones de piedra en carne para que pudiesen creer si no habría Salvador y obra en la cual creer, mis hermanos? Pero Dios estableció a su Hijo. Dios estableció a Cristo como el único Salvador y aquel en el cual se sustenta la salvación. Mis hermanos, es por esto que aquí lo que vemos entonces es que, mis hermanos, Jesucristo y el cristianismo bíblico, no el cristianismo, mis hermanos, de instituciones, de papados y de templarios, no mis hermanos. El cristianismo que aparece descrito en las Escrituras. Ese cristianismo de aquellos, mis hermanos, que creían que Jesús era el único Salvador y que resucitó, es la única esperanza del mundo. Es la única esperanza para el pecador. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la salvación Dios la ha establecido en una persona clara, en una obra clara, en Cristo y su obra. Y esto se ha presentado en medio de la historia ¿con qué tipo de pruebas? Con pruebas indubitables, mis hermanos. Pruebas para que todo aquel que pueda leer entienda de que eso no fue un mito ni una leyenda pagana, sino la verdad de Dios en Cristo Jesús para salvar, mis hermanos. Y debes saber entonces que solamente en Cristo tienes la esperanza y la salvación. Hay un mensaje de Lloyd Jones, basado en estos 3 versículos, que Lloyd Jones lo titula El cristianismo, la única esperanza para el mundo. Escúchenlo. Bueno, está en inglés, ¿eh? Entonces aquellos que sepan inglés, bien. Y los que no, pues que los que sepan se lo traduzcan, ¿ya? Que eso ya va bien, ¿ya? Entonces fíjense, mis hermanos, ¿cuál es la base sobre la cual avanza el reino salvador de Dios? Jesucristo y su obra. Ahora la siguiente pregunta es ¿cuál es el agente y el instrumento sobre el cual avanza ese reino? Y fíjense, mis hermanos, ahora estamos mirando hechos en perspectiva así de pájaro. ¿Cuál es el agente y el testimonio o el instrumento por el cual este reino avanza? Bueno, el agente, mis hermanos, es el Espíritu. Y el testimonio es el testimonio de los apóstoles.
Fíjense, mis hermanos, que tenemos la base, Jesucristo y su obra. Y fíjense que ahora la gente que moverá todo lo que es ese reino salvador en Cristo será el Espíritu Santo a través del testimonio de esos apóstoles escogidos. Fíjense que si van a Hechos capítulo 1, versículo 8, lo vemos claro ahí. Fíjense en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos el poder, el Espíritu Santo, ¿ya? Y cuando ese poder del Espíritu haya venido, fíjense, me seréis entonces, ¿qué? Testigos. Empezando desde ¿dónde? En toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Aquí el poder es el Espíritu. Y la manera en cómo esto avanza, o el instrumento, son esos apóstoles escogidos por Dios a los cuales Cristo llamó y Cristo enseñó las cosas concernientes al reino de Dios. Y eso es así, mis hermanos, porque cuando vamos a las Escrituras, entre otras cosas, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, mis hermanos, entre otras cosas, el Espíritu Santo es el don del nuevo pacto. Cuando lleguemos a Hechos 2, al día de Pentecostés, lo veremos. El Espíritu Santo es el don del nuevo pacto. ¿Qué nuevo pacto? El nuevo pacto que Cristo inauguró con su sangre en la cruz. Y el don que nos es dado, sublime y maravilloso, mis hermanos, es el don del Espíritu. La presencia misma de la tercera persona de la Trinidad, mis hermanos. En aquella parábola de Lucas, mis hermanos, que es el único que la menciona, pero cuando viene aquel amigo a altas horas de la noche y llama, oye, dame pan, que ha venido alguien y no tengo, ¿ya? ¿Cómo acaba esa parábola? Digo, vuestro Padre, que es bueno, ¿ya? Sabe dar mejores dádivas, y ¿a cuántos no dará el qué? El Espíritu a aquellos que le pidan. La mejor dádiva y don que hay dada por Dios, mis hermanos, es el Espíritu Santo. El don del nuevo pacto, un nuevo pacto que el Antiguo Testamento ya anunció que vendría. Un nuevo pacto en el cual el Antiguo Testamento decía, cuando esto se dé, la salvación de Dios se abrirá a los gentiles. Y los gentiles gozarán de la salvación, de las promesas y de las bendiciones de Dios. Y eso se dará cuando el Espíritu venga y haga algo nuevo. Por tanto, el Espíritu es agente de nueva creación. Escuchen a Isaías, mis hermanos. Capítulo 32, versículo 15. Fíjense lo que dice Isaías aquí. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y fíjense lo que hará el Espíritu cuando sea derramado de lo alto. Y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¿Ven la nueva creación, mis hermanos? Cuando el Espíritu venga y sea derramado de lo alto, algo nuevo hará, mis hermanos. El desierto se convertirá en ¿qué? En campo fértil. Podrás plantar lechuguitas, mis hermanos, porque será fértil. Y el campo fértil crecerá hasta ser estimado como ¿qué? Como un bosque frondoso, mis hermanos. Cuando el Espíritu venga, ese nuevo pacto es lo que se inaugurará. Y mis hermanos, lo que sucederá es que el Espíritu hará algo nuevo. ¿Y saben lo que vemos que el Espíritu hace nuevo en el libro de Hechos, mis hermanos? El Espíritu lo que hace será algo nuevo ¿de qué? Algo nuevo de aquellos pecadores que Él misteriosamente, mis hermanos, tomará esos corazones de piedra que no sienten, que no quieren, que no pueden creer en Dios. Tomará esos corazones de piedra, mis hermanos, y el Espíritu hará algo nuevo de ellos. Los cambiará de piedra en carne. Dará una nueva vida donde no había vida. Dará, mis hermanos, una nueva disposición que estará dispuesta a creer. Y una nueva voluntad que querrá creer, mis hermanos. Eso es el nuevo nacimiento, una obra de nueva creación obrada por el Espíritu Santo. Y cuando esos apóstoles, mis hermanos, sean testigos ¿de quién? Testigos de Cristo, del que murió, del que resucitó, del que asciende y del que está vivo, mis hermanos, el Espíritu Santo lo que hará será llenar de poder esa proclamación del Cristo crucificado y resucitado, mis hermanos. Y aquellos que Él ha hecho nuevos, mis hermanos, llamará de una manera eficaz y no fallará para llevarlos a salvación y llevarlos a formar parte ¿de qué? De ese pueblo regenerado que se está construyendo en Cristo Jesús, la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo. Y ese movimiento avanzará, mis hermanos, en la historia. Y Lucas nos mostrará que gracias al Espíritu eso es universal. Porque empezó en Jerusalén, Judea, Samaria, Éfeso, Filipos, Roma y hasta lo último de la tierra, mis hermanos. Y el testimonio de Cristo seguirá en el poder del Espíritu, regenerando corazones y llamando a los ordenados para vida eterna, para formar parte de la iglesia del pueblo del reino, mis hermanos. Y en el Hechos lo hará de hombres y mujeres, de ricos y de pobres, de centuriones romanos y de carceleros, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Es por el Espíritu y el testimonio de los apóstoles. Pero fíjense, para cerrar este segundo punto y acabar en el último, que es la conclusión. Tenemos la base, Cristo y su obra. Tenemos el agente, el Espíritu. Tenemos el instrumento, los apóstoles. Pero ¿cuál es el medio del movimiento salvador? ¿Y saben cuál es el medio, mis hermanos? El medio es el crecimiento de la palabra del reino. Esto es muy importante, mis hermanos. El medio es el crecimiento de la palabra del reino. Tenemos, mis hermanos, la base de la obra de Cristo. Tenemos el agente que moverá con poder, el Espíritu. Tenemos a los apóstoles, mis hermanos, escogidos. Pero ¿cuál es el medio? ¿Saben? El medio, mis hermanos, es la proclamación de la palabra del reino de Dios y que esa palabra crezca, mis hermanos. Lo que esos apóstoles predicaban básicamente eran las cosas del reino que Cristo les había enseñado. Pablo se lo dijo a los ancianos de Éfeso: he estado predicando entre vosotros por 3 años el reino de Dios. Fíjense cómo acaba Hechos. Vayan al final de Hechos, mis hermanos. Versículo 31 del capítulo 28. Fíjense cómo termina Hechos. ¿Qué es lo que hacía Pablo en Roma? ¿Predicando el qué? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicar el reino de Dios es predicar acerca del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Su obra, mis hermanos. Su muerte, su resurrección, su ascensión, su venida, su naturaleza. Todo, mis hermanos. Hay un mensaje que deben leer. El primer mensaje que Spurgeon predicó cuando se abrió el tabernáculo metropolitano, mis hermanos. Lo único que he hecho este verano es leer mensajes de Spurgeon. Y el mensaje va, mis hermanos, acerca de predicar a Cristo. Y ahí Spurgeon muestra qué significa predicar a Cristo. Predicaban el reino, mis hermanos. Pero fíjense, hay 5 textos en el libro de Hechos que nos muestran cómo el libro de Hechos avanza y se estructura. En Hechos capítulo 1, versículo 8, hemos leído: me seréis testigos empezando ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último la tierra. Y algunos han escogido esto como el bosquejo de Hechos, que es verdad, va bien, avanza así. Pero fíjense que hay una frase que nos marca ese avance, nos marca ese movimiento y avance del reino salvador de Dios a través del poder del Espíritu por esos apóstoles. Fíjense esas 3 frases, se las voy a leer. Hechos 6, 7, y escuchen lo que se va repitiendo. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto nos sitúa en Jerusalén. Fíjense ahora Hechos 9:31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu. Esto nos sitúa de Judea, Samaria y Galilea. Fíjense en Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto, a partir de aquí se abre el ministerio a los gentiles con Cornelio. Fíjense ahora Hechos 16:15. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí entramos en Asia en la misión de los gentiles. Y fíjense en Hechos 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Esto nos sitúa y nos introduce en Europa, llegando a Roma. Fíjense esos 3 textos, esos 5 textos nos organizan el libro de Hechos desde Judea hasta Roma. Ya hay algo que se repite. La palabra del Señor crecía. ¿Y qué pasaba con la iglesia?
y la iglesia crecía y eran fortalecidos por el poder del Espíritu. La palabra crecía, la iglesia crecía. La palabra del reino crecía, la iglesia crecía y se extendía, mis hermanos. ¿Cuál era el medio por el cual, mis hermanos, se extendía ese reino de Dios, mis hermanos? Se extendía mediante lo que era el crecimiento de la palabra de Dios, mis hermanos. Se extendía predicando el evangelio del reino. Cuando el reino es predicado, cuando el evangelio y la palabra crece, mis hermanos, indudablemente la iglesia de Cristo crece, mis hermanos. Porque Dios toma por su espíritu esa palabra, la llena de poder, y a través del testimonio de los apóstoles, mis hermanos, la palabra crece y la iglesia crece. Ahora, ¿qué apóstoles, mis hermanos? Es importante decir esto, ¿eh? Porque, mis hermanos, los apóstoles que siguen dando testimonio de Cristo, ¿saben quiénes son? Siguen siendo Pablo y siguen siendo Pedro y siguen siendo Juan, mis hermanos. Porque Dios ha querido que el testimonio de las cosas del reino y del evangelio de Cristo, mis hermanos, quedase escrito por inspiración en la Biblia. Y Pablo sigue testificando, Pedro sigue testificando, Juan sigue testificando. Y cuando ese testimonio es predicado y la palabra crece, el Espíritu en su soberana voluntad, cuando a Él le place, mis hermanos, llena de poder esa proclamación y, mis hermanos, sigue salvando a aquellos que Dios ha establecido en la iglesia, crece. Por ello, mis hermanos, lo que vemos aquí es el inicio de la iglesia que nos va a servir de gran ejemplo para nosotros. Por eso, ¿cómo concluimos, mis hermanos, lo que es este mensaje? No se asusten, ahora van a ver 4 puntos, pero son puntos de conclusión, ¿eh? Así que dicen, Dios mío, ¿cómo ha venido este hombre de vacaciones? ¿Ya? Fíjense, ¿cómo lo concluimos? ¿Cuáles son las implicaciones, mis hermanos, que podemos aplicar a nuestra vida del libro de Hechos? Y fíjense, mis hermanos, que básicamente hay 4 implicaciones, hay muchas. Pero lo que hemos visto que nos enseña Hechos, mis hermanos, es que primeramente, fíjense, debemos confiar. Debemos confiar, mis hermanos, hemos de confiar en la obra de Dios. Mis hermanos, tenemos que tener confianza y gozo en que Dios sigue obrando en medio de la historia, mis hermanos. Tenemos que tener la confianza y el gozo de que nuestro Señor Jesucristo sigue obrando. Y que su salvación, mis hermanos, no ha caducado. Y que Él sigue haciendo y que Él sigue enseñando por el poder del Espíritu en medio de la historia para salvar a los suyos y para construir su iglesia, mis hermanos. Debemos tener confianza en un mundo que podemos mirarlo y parece, mis hermanos, que está hecho añicos. Que está hecho, mis hermanos, en 1000 pedazos y que no hay esperanza ninguna. Bueno, esto puede ser para el mundo, pero no para la iglesia de Cristo y no para los cristianos. Porque aunque el mundo esté hecho 1000 pedazos, mis hermanos, sigue siendo sustentado por Dios. Y en ese mundo que parece descabezado, mis hermanos, Dios sigue obrando. Y Cristo sigue obrando. Y el Espíritu de Dios sigue teniendo el poder para salvar y edificar a su iglesia. Y en medio de la historia, mis hermanos, que puede parecer caótica, no desesperemos, mis hermanos, porque todavía Cristo, por el poder de su Espíritu, se presenta como se presentó delante de la tumba de Lázaro, y a aquellos muertos en pecado les dice, sal fuera. Y sigue, mis hermanos, Dios obrando y por medio de su Espíritu haciendo brillar en las tinieblas y diciendo, sea la luz, para que muchos puedan ver la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. La cuestión, mis hermanos, es preguntarnos, ¿hemos perdido la noción de que Dios sigue trabajando para llevar a cabo su obra? Hemos perdido, mis hermanos, la convicción de que por muy loco que esté este mundo, nuestro Dios sigue en control de todo y nuestro Salvador sigue salvando. Hemos, mis hermanos, de confiar en esta obra de Dios, pero ¿saben que hemos también, mis hermanos, de llevarnos a responder al Evangelio, mis hermanos del reino? ¿Cuál es uno de los mensajes centrales de Hechos? Jesucristo es el único Salvador. Arrepiéntanse y bautícese todo aquel que cree.
Hechos debe llevarnos a entender que el evangelio que vas a escuchar una y otra vez de quién es Cristo y de su obra no puede dejarte en una situación neutra, porque no la hay frente al evangelio. O crees por la gracia de Dios o no crees. Y Hechos una y otra vez te va a llamar, mis hermanos, va a salir esa pregunta de esos varones israelitas: ¿qué haremos? Y Hechos te responde: arrepiéntete y bautícese todo aquel que cree. Hechos va a lanzar la pregunta del carcelero de Filipos: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Hechos responde: cree y serás salvo tú y tu casa. Que Hechos lanza la pregunta de ese eunuco: bueno, puedo bautizarme, ¿qué debe hacer? Y lanza la respuesta de Felipe: si creíste, bien puedes. Y el eunuco responde: sí, he creído que Jesús es el Hijo de Dios. Va a llevarnos y va a llevarte a que respondas a ese llamado de la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo. Y aquellos que hemos respondido, mis hermanos, nos va a llevar a entender de que ese Evangelio no es, mis hermanos, una mitología, sino que es la verdad que Dios ha establecido. Y a tener la confianza que nos ha dado pruebas indubitables de que nuestra fe está en la verdad de aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Y los dos últimos es que Hechos debe llevarnos, mis hermanos, a predicar y a orar. La palabra crecía y la iglesia crecía, mis hermanos. Mis hermanos, algo que es indispensable es predicar el reino de Dios, predicar el evangelio de gracia y fe, predicar a Cristo, su persona y su obra, mis hermanos. Debe llevarnos a entender que hay muchas cosas que pueden hacerse en la iglesia y muchas de ellas pueden sacarse, mis hermanos, y no pasaría nada. No podemos tener niños para las Olimpiadas en el entreno. Bueno, ya vendrán, no pasa nada, mis hermanos, pero lo que no puede sacarse es la predicación de la palabra de Dios, porque es el medio principal que Dios ha escogido con el poder de su Espíritu para salvar y hacer crecer a su iglesia. Llevarnos a predicar y llevarnos a orar, porque si ese testimonio tiene que ser con el poder del Espíritu, mis hermanos, no será con mi propio poder ni mi propia persuasión. No será por mucho de lo que pueda saltar, gritar o sudar aquí delante, mis hermanos. No será con nada natural que hay en nosotros. El Espíritu tiene que tener en su soberana voluntad el querer derramar bendición y poder en esa predicación del reino de Dios, mis hermanos. Para que entonces cambie vidas, transforme vidas, salve a los que Dios ha determinado. La cuestión, mis hermanos, es que somos conscientes de ello. Mis hermanos, oramos por esto. Venimos los domingos conscientes de pedir a aquel que es Dios mismo: oh Espíritu, tú que eres el agente de nueva creación, el don del nuevo pacto, tú que regeneras corazones de piedra en carne, tú que añades poder a tu predicación, Señor, bendice con poder el testimonio de Cristo y de su reino. Oramos por esto, mis hermanos. Porque si no es así, Hechos nos enseñará que debemos empezar. Y lo último es que debe llevarnos a entender quién somos como iglesia. Lo que vemos en Hechos es que se forma la iglesia, mis hermanos. Y como tal nos va a enseñar que somos el pueblo del reino, el pueblo de los últimos tiempos. Y nos va a enseñar cómo la iglesia se enfrentó a muchos problemas que tuvo que saber cómo lidiar con ellos en base al evangelio de Cristo. Pues ven, mis hermanos, pongamos el cinturón, porque nos enseñará que habrá problemas que vamos a tener que saber lidiar, no en desunión, sino con el poder y en los principios del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, sea nuestro Dios aquel que haga que su palabra y el libro de Hechos sea de bendición, fortalecimiento y salvación para nuestra iglesia.